Le vamos a contar la verdad del cambio de gabinete, lo que pretende el presidente Sebastián Piñera. No vamos a cometer la osadía de pedir al gobierno mucha lucidez. Mal que mal, pocos han sido tan vapuleados como este. El caso Cabal para Michelle Bachelet ha pasado a ser una anécdota pequeña, ahora insignificante, ante los golpes que ha sufrido el gobierno de Sebastián Piñera. Abandonado totalmente su programa, desbordado después del 18 de octubre, incapaz de mantener el orden público y contener la comisión de miles de delitos flagrantes, entregando la Constitución tan defendida por las huestes de derecha, bajo amenaza de ser derrocado. Recordemos la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, que casi simplemente lo votó, acosado por la pandemia y la gigantesca crisis económica, con un desempleo nunca antes visto, desgarrada ahora la Constitución, instaurándose un parlamentarismo de facto mediante modificaciones o agregaciones de normas transitorias constitucionales. Despojado el presidente entonces de sus facultades y poderes, ¿qué puede hacer en este escenario? Sebastián Piñera, en medio de la confusión, ha tenido la suficiente claridad para entender que habiéndolo perdido todo, solo tiene una posibilidad para reivindicarse, solo una: entregar la banda presidencial a alguien de derecha. ¿Y quién es ese alguien? El cambio de gabinete hay que entenderlo en clave Joaquín Lavín. Vamos por parte. El presidente dice entender de economía. Pues bien, The Economist hizo una lista de los 43 países con mayores déficits fiscales. Estamos en el cuarto lugar. Mientras hay parlamentarios tipo Lagos Weber, tipo Montes, que también se comentan que saben de economía, que han dicho que hay que abrir la billetera y todo es insuficiente. Por ese desprecio que tiene el gobierno por las comunicaciones, ni siquiera el gobierno ha sido capaz de convencer a los chilenos que no hay plata. Detallista y desconfiado de la inteligencia de los demás, en su pretensión de revisarlo todo, el presidente llegó tarde con cada medida que anunció, y cada una con tanto requisito, tanta excepción, tanto numeral, que nadie entendía nada y la tesis de la letra chica se extendió en forma imparable. Se dieron a conocer cifras de desempleo ahora nunca antes vistas. Si usted suma a los cesantes, a los que dejaron de buscar trabajo y a los que tienen sus trabajos suspendidos, se llega a cifras cercanas al 40%. Los desocupados han aumentado en un 54,1% en 12 meses. Reitero, en este ambiente de derrota, en este escenario, se instala el nuevo gabinete. Y reitero, un gabinete que no mira a la oposición, sino que mira a la sucesión. ¿Qué busca el presidente? Oxígeno, es obvio, está ahogado. Frescura, energía, retomar la agenda, enfrentar la grave crisis económica, las quiebras, el desempleo. Ofrecer una imagen de institucionalidad para la realización del plebiscito. Lograr revertir la incapacidad que ha tenido en el resguardo del orden público y revertir la derrota que buena parte de la derecha tendrá en el plebiscito y en la discusión constitucional para que Sebastián Piñera entregue la banda presidencial a Joaquín Lavín. Es una enorme tarea. Partamos por la periferia del cambio de gabinete. ¿Por qué se fue Alberto Espina? De verdad, en este gobierno, ¿a quién le importa defensa? Espina cometió el error de decirle que no al presidente. Sebastián Piñera quería promoverle una cartera de más envergadura, justicia, por ejemplo, y Espina le dijo que no, quería un interior, o si no le dijo, me quedo aquí en defensa. Y Alberto Espina, mal informado, no entendió que el juego era la sucesión. Entonces vino la pasada de cuenta. Te quedas, Espina, sin nada, para la casa. El problema es que nunca, desde Pinochet, las Fuerzas Armadas están tan intensamente desplegadas en el territorio y hay que designar a 3 comandantes en jefe. Pero con el despido de Espina se abrió un cupo. Entonces llega Mario Desbordes a defensa. Desbordes, el principal opositor de Piñera en el oficialismo, el que abrió la puerta al retiro de los fondos de las AFP, el que repitió una y otra vez que el gobierno, desde el presidente para abajo, al gobierno le falta calle y que él sí tiene calle. Y resulta que a Desbordes lo nombraron en un ministerio que tiene poco poder y poco de calle. Es el mismo Desbordes que había tenido un enfrentamiento duro y permanente con Andrés Salamán,
que se iban a enfrentar por la presidencia de Renovación Nacional, el desborde de la derecha social, sufrió de repente una metamorfosis. Preguntado, Desbordes, a minutos de su investidura, confesó como si fuera un PC reformateado, hablando en tercera persona, dijo lo siguiente: hubo diferencias entre el senador Alamán y el diputado Desbordes, pero le puedo a usted asegurar que no hay ninguna diferencia entre el ministro Alamán y el ministro Desbordes. Basta un nombramiento para que las convicciones que por propia confesión defendían a la gente se fumaran así rápidamente. Naturalmente que hay factores emocionales. Su reiterado recuerdo de haber sido carabinero y llegar a la jefatura del Ministerio de Defensa, ese logro le puede haber jugado la mala pasada de olvidar todo lo dicho en los últimos días. Ya en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el presidente lo quiso nombrar subsecretario de Carabineros y los altos oficiales de la policía uniformada le dijeron que no querían someterse a un ex subteniente. Sebastián Piñera no lo ha premiado con un ministerio, como dicen por ahí, a su mayor crítico, simplemente lo neutralizó. Es el abrazo del oso, es una técnica antigua, pero hay algo más. Lavín dijo que el proyecto para la clase media de Piñera era malo y lo torpedeó mortalmente. Desbordes dijo lo mismo. Y esta coincidencia no es casual, porque Desbordes es hombre de Lavín en el gabinete. Léalo en esa clave. Lo de Blumel, Gonzalo Blumel, es triste. Nos hacía recordar la última semana de Rodrigo Peñailillo, el ministro del Interior de Bachelet. Cadáveres políticos caminando por Santiago, con derrotas enormes, con la seguridad pública en el suelo. ¿Qué queda después de esta cuarentena, del toque de queda de militares y policías y robos con homicidio, habiendo aumentado en un 120%, fracaso simplemente político, pero también policial? Aunque como atenuante para Blumel, con un jefe con todos los problemas que conocemos. Lo reemplaza Víctor Pérez Varela, un duro e histórico de la UDI, que se dice de derechas secas. Nada de eso andar diciendo centro derecha, eso no. Que habla no de dictadura, sino de gobierno militar, o cuando él comete algún exabrupto, llega a hablar de régimen militar. La UDI recupera la jefatura del gobierno después de las pataletas de Jacqueline Van Rysselberghe. Víctor Pérez Varela es un hombre de región, de Los Ángeles, de larga vida parlamentaria, pero a lo mejor muchos no lo han notado, con una UDI destruida en su zona. Muchos lo culpan por esa destrucción. ¿Podrá Pérez imponer orden? ¿Qué hará en la Araucanía? ¿Qué hará con los proyectos inconstitucionales? Ahora, al ministro del Interior no se le pide ser simpático y Pérez Varela es un hombre serio, sino que gobierna. ¿Será capaz? Y si lo es, ¿lo dejarán? ¿Cómo se entenderá, por ejemplo, con Jorge Abbott, a quien tiene entre ceja y ceja? Pero ninguna respuesta a estas preguntas es tan importante como la siguiente afirmación. Este nombramiento hay que entenderlo también en la clave del alcalde de Las Condes. Víctor Pérez es absolutamente leal a la UDI y a su presidenciable, a Joaquín Lavín. Se fue el canciller Teodoro Rivera. No es normal que un gobierno cambie de canciller a cada rato. Andrés Alamán es el tercer ministro de Relaciones Exteriores en poco más de 2 años y medio. En la grandilocuencia de la primera parte de este gobierno, etapa en que a Chile le había quedado chico a Sebastián Piñera, que tenía afanes de liderazgo internacional, de ser la voz de la derecha de esta parte de América Latina, el que organizaba la PEC, quería codearse con Trump, con Xi Jinping, con Putin y unos cuantos más. Quería ser el país líder en el medio ambiente, que había pedido organizar en tiempo récord la COP25, que reuniría a todos los países del mundo preocupados. Aquí en Chile, el país que organizó Prosur, Sebastián Piñera, el señor que fue a Cúcuta, parece que todo esto es una pesadilla, todo se vino abajo. Teodoro Rivera trabajó para reparar los platos rotos y preocuparse de Campos de Hielo Sur, de la plataforma continental que pretende Argentina, de las cuencas hidrográficas que se comparten con Argentina, del cable submarino a Asia, de las relaciones con la India. Pero, pese a todo, Teodoro Rivera tuvo que irse. Existió la posibilidad de que llegara a Interior. No está con ninguna de las facciones de Renovación Nacional, pero habría pedido que se aplique el artículo 33 de la Constitución, ese que indica que los ministros son colaboradores del presidente, pero que también señala
que se les pueden entregar labores de coordinación de las secretarías de Estado. El presidente Piñera no le aceptó esa parte. Y esa petición no era funcional a un gabinete en campaña. Y Víctor Pérez sí lo es. Para la casa entonces, Teodoro Rivera. Y esto demuestra que ese gran interés de Piñera en las relaciones exteriores era más bien un interés por un lucimiento personal. Mala cosa eso de tener 3 cancilleres en 2 años y medio. Y llegó entonces Andrés Alamán, que siempre soñó con ser canciller. Con esto ha demostrado que se dio cuenta que no tiene ninguna posibilidad en una eventual carrera presidencial. Renuncia a disputar el cupo ¿con quién? Con Lavín. No deja de ser notable. Lo hace después de años de intentos. No tenemos idea a lo que va. Lo que sí sabemos es que Chile por años ha escondido los desafíos internacionales bajo la alfombra. Piñera con Alamán y Desbordes ahora son una especie de clones ideológicos que tienen a los 2 sectores de Renovación Nacional en el gobierno, todos funcionales al nuevo plan presidencial, la sucesión. Cristian Monkeberg, uno de los fracasados con el retiro de las platas de las AFP porque era miembro del equipo político, logró mantenerse y pasar a la Secretaría General de Gobierno, un cargo en que tuvo una vida corta Claudio Alvarado, tan efímera como la magnitud de su fracaso. Llegó Alvarado con la aureola del hombre sencillo, de Chiloé, el conocedor de los vericuetos del Congreso, el hombre bonachón, buen negociador y con pocos anticuerpos. La política ahora no está para encandilar con este tipo de prestaciones. Alguien podría afirmar que uno de los misterios mayores es Jaime Belolio, una promesa de la UDI para afanes mayores, un contradictor permanente de Jacqueline Van Rysselberghe, un opositor a sus ideas y también a su estilo, estudioso y respetado por sus pares. ¿Qué le dio a Belolio por ir a quemarse al gobierno, por entrar en combustión en forma gratuita? Asqueado del Congreso y de un ambiente que consideraba tóxico, un Congreso en el que pocos estudian y de un eslogan permanente, un reino de la pachotada y de la torpeza, había decidido no ir a la reelección. Todo esto es comprensible, se puede entender, pero ¿se entiende ir a la vocería del gobierno? ¿Ser el ministro que tiene que explicar con buenas palabras las boberías, las torpezas, las malas políticas de otros, de todos los otros? Parece un suicidio político. Y no creo que quiera ser odiado, además. Se va a un gobierno en que el presidente es mal querido por cerca del 76% de los ciudadanos. Todo esto está bien. Es el sector de la UDI disidente en el gabinete, el contrapeso de Víctor Pérez. Pero la verdad es que no es un contrapeso de Pérez. De nuevo, Jaime Belolio es funcional a la candidatura de Joaquín Lavín. A estas alturas está mucho más cercano ideológicamente al alcalde de Las Condes, o mejor, a su pragmatismo que Jacqueline Van Rysselberghe. Es otro hombre de Lavín en el gabinete. Para la derecha, ganar las próximas elecciones en una época de normalidad sería imposible. Pero ante una oposición dividida y sin proyecto, creen que pueden seguir en el poder. Algo tendrán de razón cuando ante la debacle en todos los países razonables se habla de reactivación económica, de crecimiento, de empleo. Y en Chile, la oposición respecto de todas esas materias ofrece un silencio atronador sobre lo que debe ser un próximo gobierno. Y hay una mala noticia. El liderazgo del Frente Amplio no es precisamente bondadoso con esos conceptos. Problema para la derecha. Lavín es bien mediocre en campaña. Pierde más elecciones que las que gana. Se decía hasta hace poco, tautología mediante, que el problema del gobierno es que la solución del problema está en manos del problema. Parece que el problema se dio cuenta que solo hay una manera de salvarse. Este gabinete parlamentarizado tiene enormes desafíos. En verdad, desafíos. El plural no corresponde. Tiene un solo desafío, que Lavín sea presidente. Es el gabinete en campaña, el gabinete con el que Sebastián Piñera pretende salvarse, y eso solo ocurrirá si Joaquín Lavín es presidente. Están entonces todos avisados. Comenzó la campaña presidencial.